Ser podcast. Pues uno de los primeros estrenos teatrales de los que vamos a hablar en la hora extra es La Ira, y tenemos aquí en el estudio a Alba Rico y a Albino Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, muy bien, año. gracias Muy bien. por invitarnos. No, a vosotros por venir. Son dos de los protagonistas de este proyecto tan interesante que ahora nos contarán, porque estamos aquí en esta entrevista bajo la atenta mirada de José Martret, el jefe de todo esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. No, es un placer teneros a los tres. Y contadnos, porque La Ira es un proyecto que, bueno, ya se ha representado en algunos teatros, ahora llega al Teatro Quique San Francisco en Madrid, y es un proyecto muy, muy curioso, con 7 actores y actrices y 7 casos reales, cada uno estudia uno de ellos. ¿Cómo surge, cómo llegáis y cómo os juntáis los tres? A ver, empezamos por Alba. Sí, todo esto empieza con Raquel Pérez, formación actoral, que empezamos a hacer el curso con ella, que era la primera vez que ella abría su escuela y éramos básicamente los conejillos de Indias. Tal cual. Claro. Bueno, no habéis salido muy mal, o sea, estáis bien. No, era para profesionales, entonces fue como una mezcla de gente que ya había hecho cosas, con gente que era más jovencita, que había empezado. De hecho, yo soy la veterana del grupo, con mucha diferencia. Te vamos alcanzando ya. Sí, se fueron cayendo los mayores y yo veía que me iba quedando. Y el último año ella quiso probar a hacer un proyecto de autogestión, en el cual teníamos un director profesional, que fue José, que para nosotros fue el mayor regalo que se nos ha podido presentar en la vida. Y a raíz de eso nos dieron también el tema. El tema no lo decidimos nosotros, no lo plantearon ellos. Y a raíz de ahí empezamos a generar el proyecto nosotros. Pero esto es un proyecto que empezó hace muchos años. En el 2018. Sí, al principio nos encantó el tema, ¿no? Y luego, según íbamos adentrándonos, nos daba un poquito de susto, ¿no? Ver todos los casos, ¿no? Porque además, sí, son 7 casos, ¿no? Son... Yo creo que son 7, ¿no? Pero había muchos más. Sí. Y se fueron cayendo por el camino, pues cosas que eran ya inabarcables, ¿no? Y cosas quizá... Vamos, que podía haber salido la película de Scorsese, pero ha salido, o sea, de 4 horas de duración, pero ha salido una obra normal, digamos. Realmente José la sigue cortando. A ver, por alusiones. Mira, Pepa, yo cuando me llamó Raquel Pérez para gestionar, digamos, todo este grupo, y teníamos 9 meses por delante y iba a trabajar también con gente joven, empezamos a pensar que era de qué tema podíamos hablar, ¿no? Y mirando alrededor y mirando las noticias vimos que había muchos crímenes en ese momento que estaban perpetrados por gente joven y menores de edad. Así que nos pareció como un tema interesante para abordarlo, ¿no? Para ir investigando durante todos esos meses. Además, ellos, aunque Alba siempre se siente muy mayor, pero eran muy jóvenes en ese momento, entonces había que hablar. Yo también quería que ellos aportaran una visión de todo esto, entonces fue muy interesante porque ahí se abrió pues claro, todo un imaginario y toda una realidad, y desde el teatro documental pues hemos intentado poner un poco el foco en esa denuncia del incremento de crímenes que ha habido por parte de los jóvenes. Y como ellos han dicho, empezamos en 2018 y ahora mismo, en 2023, ese número se ha triplicado. Ostras. No, la verdad es que es apabullante, porque claro, sois actores y actrices, pero os habéis adentrado, que normalmente cuando tenéis un papel, pues os adentráis en la historia de ese personaje, que a veces pues puede ser muy divertido, pero a veces puede tener ahí unos traumas que supongo que al actor o a la actriz también le revuelven por dentro. En este caso son crímenes reales. ¿Cómo ha sido para cada uno de vosotros adentraros en estas historias? Al principio simplemente la elección de casos ya fue doloroso, realmente doloroso, porque te das cuenta en la sociedad en la que vivimos, y era ponernos un poquito frente a frente y decir, madre mía, lo que estamos viviendo. La mayoría dejó de comer una temporada, nos pusimos malos, yo me enfadaba, no quería trabajar este tema porque me movía cosas que me eran muy desagradables. Cuando ya elegimos los casos, intentas entender, nunca vas a entender, porque, bueno, psicópatas aún no somos, nos falta poco, como sigamos haciendo la obra,
pero es un poco el decir, vale, me voy a poner en la piel de esta persona y con su cabeza intentar entender por qué ha hecho esto. Por ejemplo, yo tengo dos casos bastante diferentes. En uno hay un abuso anterior, entonces puedes entender un poquito ¿por qué, no? el por qué. El segundo es una madre que quitó del medio a su hijo por el mero hecho de que el novio no le gustaban los niños. Entonces dices, buah, va a ver cómo entendemos esto. Entonces, bueno, por suerte tuvimos detrás nuestro a psicólogas, abogadas, criminólogas, historiadores, terapeutas familiares, que nos ayudaron un poco a, con nuestras cabezas, intentar meternos en ellos, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo nuestra labor ha sido, creo, lo más complicado, darle verdad a todo esto, darle sentido de realidad, porque evidentemente no vamos a entender nunca, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo de construir la línea mental del personaje y de algún modo darle algún sentido, porque ¿cómo te explicas que un chico bien, que tenga más o menos la vida resuelta, con una familia aparentemente estructurada, acabe con la vida de toda su familia aquí en España? Y era un chaval muy joven, entonces, ¿cómo llegar hasta ahí? Entonces, para mí sobre todo era lo complicado de decir, ¿a qué me agarro yo? ¿A qué vivencias personales o a qué emociones comunes para llegar hasta ese estado, ¿no? Y que todo se vea con un progreso hasta ese resultado, ¿no? Sí, porque la obra en sí son monólogos que hablan desde de un imaginario, por supuesto. Siempre salimos con frases que han dicho los mismos asesinos, que han salido en prensa o que incluso hemos visto, porque en uno de los casos nosotros fuimos al juicio de él. Gracias a su abogada pudimos entrar y nos fuimos todos al juicio. Entonces, eran frases que escuchamos en el juicio o bien habíamos leído. De ahí ya, con esas frases, que fuimos creando los monólogos. Entonces, nosotros siempre hablamos desde la primera persona del asesino, nunca desde las víctimas. Entonces, igual que tú en escena, nunca vas a ver nada. Ahora, a veces nuestra imaginación es mucho peor de lo que tú puedes ver. De eso no nos hacemos cargo, porque sí que contamos, pero no ves. Pero siempre es desde la primera persona del asesino. Y claro, hablabais de que todo es real, de que son casos reales, pero que habéis tenido que darle veracidad a la verdad. O sea que esto, José, no sé cómo... es una reflexión interesante cuando la verdad o los hechos pues no encajan en la ficción porque son excesivos, ¿no? Y cómo la ficción acaba dándole vuelta o el teatro documental acaba encajándolos o contándolos, ¿no? Claro, fue como difícil y fue también parte del proceso ver cómo llegábamos a contar todo esto, ¿no? Yo he puesto sobre todo el énfasis o el acento en la palabra, sobre todo en la palabra y en las interpretaciones de ellos, buscando esa verdad y esa veracidad, como tú dices. Nunca ponerlo, como ha dicho Alba, en escena a la víctima, nunca hay una gota de sangre, no queríamos hacer espectacularidad tampoco de todo esto, ni alimentar mucho el morbo, sino presentar el caso y que fueran ellos. Y como han dicho, ellos han creado el texto. El texto parte de esas frases que ellos iban trayendo a partir de las investigaciones y yo decía, a partir de esta frase desarrolla esa línea de pensamiento, ¿no? O sea, todos los casos que ellos defienden los han escrito ellos mismos y han entendido, o sea, han creado esas líneas de pensamiento que parece imposibles de crear o de llegar a eso, pero bueno, a partir de esas frases íbamos hacia ahí. Y hemos intentado ser muy rigurosos eso también en estos temas con toda esta gente que nos ha apoyado, ¿no? Claro, como actores, esta parte creativa, esta parte de investigación, que siempre la hay, ¿no? En cualquier trabajo, pero no sé si esto es como el sumum ya de poder aportar cosas o de poder aprender y de poder entrar en el personaje. Sí, yo creo que en el proceso de escritura, toda la dramaturgia, hablo desde mí, creo que vivimos un poco de disociación, ¿no? De esa libertad de estar escribiendo, ¿no? En base a testimonios reales de interrogatorios o frases reales de los juicios o cosas reales que se dijeron
las personas, antes de que fueran personajes, ¿no? A entorno y familiares. Es que en el caso de Albino, el personaje de Albino fue el que fuimos a ver al juicio. Entonces, que tú puedas ver el juicio de la persona a la que vas a interpretar y tienes que contar lo que ha hecho, creo que el regalo más grande lo ha tenido Albino en este caso, Sí. porque eso nadie lo tiene. O sea, no solo puedes conocer a la persona que tú estás interpretando, pero verlo cuando lo están juzgando. Claro, sin que él sepa que un actor está tomando nota, ¿no? Bueno, hay una película muy interesante de Todd Haynes que os recomiendo, ¿no? Con Natalie Portman y que se estrenará más adelante, con Natalie Portman y Julianne Moore, en la que, Natalie Portman es una actriz que se va a la casa de una mujer que estuvo casada con un menor de edad, de hecho sigue casada, a hacer un biopic, ¿no? De esta mujer, ¿no? Entonces, cómo copia todos los gestos. Pero claro, ahí te están observando. En este caso, él no sabía nada, no tenía ni idea. No, la verdad es que no. Y luego, claro, pues partiendo también de frases reales de un WhatsApp que hay por ahí, lo complicado estaba una vez que teníamos el texto armado y con todas las vueltas y los giros y todo lo que hizo Martret, ¿no? Intercalando todos los casos, meterte ahí. Una vez empieza la función, estábamos en los ensayos construyendo los personajes. Eso era donde había también mucha complejidad, ¿no? A nivel emocional de dejarse llevar, y lo que habíamos escrito, donde era una ficción, lo tienes que transitar tú y lo tienes que interpretar tú y quieras que no, tienes que poner tu cuerpo y tu ser y tu espíritu en que eso, más allá de que tú lo vivas o que tú lo transites, que le llegue al espectador. Pepa, y hablando antes de lo de la verdad y lo verosímil, ¿no? En esos WhatsApps que acaban de comentar ellos, que se publicaron en prensa, porque cuando él cometió el crimen, pues le mandó WhatsApps a un amigo, era tan fuerte lo que se decía que yo lo tuve que cortar. O sea, me parecía indigno incluso ponerlo en un teatro y enseñarlo. O sea, aunque fuera la realidad total, siento que hay momentos en que había cosas que me parecían tan sumamente dolorosas o que ya despertaban en el imaginario del público cosas tan desagradables. Para todos creo que ha sido como muy fuerte enfrentarnos a todo lo que luego ha supuesto. Yo desde que hicimos La Ira ya casi he dejado el true crime de lado, no puedo ya casi ni con el thriller porque hemos entrado en unos lugares tan turbios, tan turbios y desagradables que hay veces que prefiero desconocer al ser humano. Fíjate que yo os iba a preguntar qué salud tiene ahora mismo este género, que en televisión tiene como un apogeo, no sé, casi una burbuja, pero ¿qué futuro tiene en el teatro, donde quizá hemos visto menos? Yo creo que es interesante toda la parte de teatro documental que se está haciendo ahora. Creo que ha habido también ahora un referente que ha sido Andrés Lima, que ha dirigido en el Teatro Español, en Matadero, una función también sobre la adolescencia y los asesinos. Yo creo que el teatro tiene su lugar de denuncia y que esto tiene que estar. Luego, pues cada equipo creativo lo tratará desde el lugar que sienta que deba tratarlo. Y no sé cómo funcionará, porque el teatro también luego va como más por libre, no tiene como en el cine o en el audiovisual esos picos de audiencias según qué temas. ¿Algo que añadir sobre el true crime? Yo creo que en teatro también el espectador se ve más expuesto. Es decir, tú estás en casa o estás en el cine, estás viendo... Apagas, ¿no? Claro, y es como más voyeur. En el teatro están más cerca de nosotros. Y entonces te genera... Y no te puedes ir, ni puedes ir al baño, ni puedes apagar, ni puedes ir hasta aquí. Entonces... mucha gente que la ha visto es como cómo me ha incomodado, no podía apartar la vista, pero me quería ir, pero quería quedarme. Entonces creo que por eso el teatro te mueve cosas que con el cine o la televisión no consigue, porque tú cuando te dices hasta aquí, no puedo aguantar más, apagas. Ha habido gente que se ha levantado y se ha ido.
Yo tengo un compañero que salió sí, básicamente. O sea, sois como las mareado. von Trier. Mareado. Ojalá. No, pero igual que eso, o sea, es como, ¿cuántas veces he escuchado el qué mal me lo habéis hecho pasar? Pero qué necesaria, o qué mal me lo habéis hecho pasar, pero cómo lo he disfrutado. Y tú lo ves en la cara de la gente cuando termina y los ves desencajados, pero se ponen de pie a aplaudirte. Entonces dices, Ostras. vale. Y vosotros como actores, porque al principio decíais, decía Alba que había un tiempo en el que estabais malos, no queréis comer, ¿no? Que era difícil. ¿Habéis aprendido también eso en el proceso? A salir del personaje, a dejarlo, a separar al actor del personaje y de todo ese trauma que el personaje lleva consigo. ¿Es uno de los aprendizajes que os lleváis de este trabajo? Sí, lo que pasa es que ahora tenemos un humor negro demasiado... sí, Negro. demasiado negro. Sí, yo ahora digo cosas... Vaya. Claro, que soy consciente cuando estoy con mis compañeros puedo decirlas, pero en el resto de la sociedad no. Nos hemos, creo que... Inmunizado un poco, sí, ¿no? hemos hecho callo. Entonces, no sé si eso nos ha hecho... Es que ha sido bastante tiempo, ¿no? Y también desde que empezamos y desde que estrenamos y dimos gira y todo, yo sigo encontrando aspectos nuevos de los dos personajes que hago y sigo viendo cosas y digo... No había pensado que este ruso o este brasileiro pueden haber pasado por aquí, ¿no? Y creo que también en el teatro lo que ocurre es que interpelas de otra manera al espectador. Sí, o incluso han sido 5 años. En un momento hablamos de lo que sentíamos al trabajar esto, y yo cuando lo escribí era la violencia, a mí me incomoda. Pues durante estos 5 años, ahí te das cuenta cómo evoluciona la persona. Yo hoy en día... al contrario, o sea, es verdad, bueno, pues ahora boxeo y yo hacía yoga cuando empecé a hacer la ira, entonces yo ahora mismo me he dado cuenta que la violencia la he incorporado, entonces hay algo en mí que ha sanado respecto a amigarme con la violencia sana. En el buen sentido, exactamente. No ir por la calle pegándome. Me está dando miedo, Albino. No, pero quiero decir, es que al fin y al cabo, cada vez que hemos hecho la obra, es que la obra, lo siento mucho, igual que el True Crime, gusta. Porque yo creo que de alguna manera pone de manifiesto algo que llevamos todos, ¿no? Pero, sin embargo, estos personajes, por unos contextos tan extremos y tan particulares, pues no la viven de una manera normativa, digamos, y con unas excepcionalidades muy concretas, acaban haciendo eso, pero creo que todos tenemos ciertas pulsiones y que por medio del arte se pueden ver reflejadas y canalizarlas. O sea, esa es la cosa, esa es la necesario diferencia, canalizarlo. lo que se hace con ella, ¿no? Y hay otra cosa importante, al final, con todos estos casos, con el trabajo que hacéis vosotros, con el trabajo que hace Martret, sí que vemos un mapa de cómo se genera la violencia o qué cosas, sin llegar a grandes conclusiones, porque entonces solucionaríamos la vida de todo el mundo, pero sí que podemos ver pequeños indicios, ¿no? De convivencias malsanas, de problemas estructurales, ¿no? De cómo se genera la violencia. No sé si es una de las cosas más luminosas también de la obra, ¿no? Que nos abre la mirada a posibles soluciones. Totalmente, Pepa, y yo creo que es algo que nos dimos cuenta en la investigación. Que sobre todo ellos se dieron cuenta durante la investigación, porque cada caso que traíamos veíamos que venían de familias muy desestructuradas, donde ya habían sufrido muchas violencias. Yo tengo la sensación de que si de esto hemos aprendido algo, es que a veces nos preguntaban, ¿creéis que esto se podría haber evitado? Y yo pienso que sí, con una cosa, educación. Educación y educación es lo más importante, y con una buena educación muchos de estos casos yo estoy seguro que se podrían haber evitado. ¿Estáis de acuerdo? Veo cabezas asintiendo, ¿no? ¿Cómo no? Sí, ¿Cómo sí, no? hay otros que no, hay otros que es como soy mala porque me han dibujado así, y hay algunos que dices, vale, tu cabecita funciona diferente, la psicopatía existe, vivimos rodeados de psicópatas, eso es lo primero que nos explicaron cuando empezamos a trabajar, los 3 tipos de psicopatías que hay, y entonces te das cuenta de que bueno, hay una falta de empatía que existe en unas personas, y ahí es cuando llegan a estos límites. Pero la mayoría de los casos sí que vienen o bien de un abuso o bien de una violencia
Después te digo, hay otros que dices, bueno, pues mira, Claro. qué bien. Sí, pero esa psicopatía se desarrolla. O sea, hay gente que tiene ciertas predisposiciones a ella, pero si tiene un entorno familiar sano, sí, claro. y estructuralmente una educación donde se te dé educación emocional y todo eso, no tiene por qué desarrollarse. Pero los casos que tenemos es pues entornos familiares muy violentos, donde no hay ningún amparo social que sostenga o que reconduzca estos niños y niñas. Y en algunos casos, bueno, pues una desatención o una soledad, ¿no? Porque hay casos, como dice Alba, que no hemos llegado a conocer si hay algún detonante violento, pero sí que, por ejemplo, el caso que hago yo, sí que puedo entender que hacía llamadas de atención muy de pequeño y no había una respuesta familiar de ningún tipo, cada vez más aislado, cada vez más solitario. Y luego ya empezó a dar señas y tampoco, y es que fue premiado, ¿no? Cada vez que tenía arranques, entonces... Claro, es complicado. Pues si os parece, vamos a dejarlo aquí y vamos a acabar con esa reflexión de que la educación y el teatro son necesarios, más necesarios que nunca, y a desearos mucha suerte a los tres. Muchas gracias, Pepa, te esperamos. Sí, gracias. Muchas gracias.